A ver, de inteligencia artificial se está hablando muchísimo, quizá demasiado, con una mezcla de fascinación, de miedo y sobre todo con titulares pensados para que hagamos clic. Pero mientras nos perdemos en todo ese ruido, lo que de verdad importa, lo que afecta a nuestra vida profesional, a la de todos, se está quedando como en un segundo plano. Así que hoy vamos a quitar todas esas capas de ruido para ver qué está pasando de verdad en la economía. Y al final, todo se reduce a esta pregunta. Una pregunta que es bastante inquietante y que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Qué pasa cuando el sistema se da cuenta de que para producir más, para crecer, ya no necesita a más personas? Vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien el momento actual, primero hay que mirar hacia atrás, a ese acuerdo no escrito que lo ha sostenido todo durante décadas. Ese pacto social que, de alguna manera, definió el siglo XX y construyó nuestra idea de lo que era el progreso. El pacto era muy sencillo. Si la economía iba bien, se creaba empleo. Si las empresas eran más productivas, los salarios, de una forma u otra, también subían. Sobre esa idea tan simple se levantó toda la clase media. Pero ese pacto se está rompiendo. Y no por una crisis pasajera, sino por un cambio tecnológico que va mucho más al fondo. La conexión entre que la economía crezca y que se cree empleo simplemente se ha debilitado. Y lo más curioso es que este miedo en realidad no es nuevo, ¿eh? El economista John Maynard Keynes ya hablaba de esto en 1930. La gran diferencia es que en su época las máquinas sustituían la fuerza, los brazos. Ahora, la inteligencia artificial empieza a sustituir tareas cognitivas, cerebros. Y eso es un escenario completamente distinto. Esta transformación no está llegando como una gran explosión. No hay un día de. Es más bien un goteo constante, una sucesión de pequeñas mejoras, de nuevas herramientas que nos hacen un poquito más eficientes. Pero esa eficiencia, sumada día a día, tiene una consecuencia matemática. Mirad, un informe de Goldman Sachs estimó hace no mucho que casi la mitad, el 46%, de los trabajos de oficina y de soporte administrativo son vulnerables a la automatización. Ya no hablamos de robots en una fábrica, hablamos de analistas, de asistentes legales, de gestores de proyectos. Vamos a un caso concreto para que se entienda mejor. Klarna, la empresa de pagos. Su asistente de inteligencia artificial llegó a hacer el trabajo equivalente a 700 agentes de atención al cliente. Es una ecuación de costes que cualquier director financiero ve al momento. Pero ojo, y esto es clave, unos meses después tuvieron que dar marcha atrás y recontratar a gente, porque se dieron cuenta de que necesitaban un modelo híbrido. O pensemos en la estrategia de IBM, que es otra vuelta de tuerca. No se trata de despedir, sino de simplemente dejar de contratar. Anunciaron que iban a parar la contratación para unos 8.000 puestos que la IA podría empezar a cubrir. Es una forma mucho más silenciosa, casi invisible, de hacer que el empleo desaparezca. El caso de Klarna lo demuestra perfectamente. La automatización total, de golpe, a menudo no funciona. Pero la automatización parcial, esa sí funciona. Y es, en muchos sentidos, más peligrosa, porque es sostenible en el tiempo. Va vaciando los equipos poco a poco, por dentro, y al final solo se queda con los perfiles de más alto nivel. Entonces, si el viejo pacto social está roto y la automatización avanza de esta forma tan silenciosa, ¿cómo se dibuja el nuevo mapa del trabajo? ¿Quién está a salvo y quién no? Pues la clave nos la puede dar una idea de Jeff Bezos. Esta es la distinción fundamental para entenderlo todo. Tenemos que olvidarnos ya de la típica separación entre trabajo manual e intelectual. Eso ya es del siglo pasado. La verdadera frontera ahora está entre lo que se puede definir con un proceso y lo que no. Cualquier tarea, por muy compleja que parezca, que se pueda describir con una serie de pasos, es candidata a ser automatizada. Y esta pregunta, que por lo visto hacía el propio Bezos en sus entrevistas, lo ilustra a la perfección. No preguntaba ¿qué sabes hacer? O ¿qué tareas ejecutas bien? Preguntaba ¿qué has creado? ¿Qué has inventado? El valor ya no está en ejecutar bien lo conocido, sino en imaginar lo que todavía no existe, en hacer preguntas nuevas. Claro, todo este cambio no afecta solo a nivel individual, a cada uno en su trabajo. Está creando una estructura social completamente nueva. Y aquí el trabajo del economista del MIT, David Autor, es imprescindible para entenderlo. Autor lleva décadas documentando un fenómeno que él llama la polarización del empleo. Básicamente, el mercado laboral se está estirando por los extremos. Crecen los empleos de muy alta cualificación y los de muy baja cualificación, pero el centro, ese gran espacio intermedio que era el hogar de la clase media, se está vaciando. Esta frase es de Alvin Toffler y la escribió hace más de 50 años, pero parece que la escribió ayer. Describe con una precisión quirúrgica el filtro que el mercado está aplicando ahora mismo. La nueva desigualdad ya no es solo de dinero, es una desigualdad cognitiva. Es la brecha que separa a los que tienen la flexibilidad mental para reinventarse constantemente y los que no.
Y lo más preocupante es que nuestro sistema educativo, diseñado para la era anterior, nos ha dejado bastante mal preparados para esto. Ahora bien, es muy fácil caer en la tentación de pensar, bueno, en las economías que dependen del turismo y de los servicios, estamos a salvo. Al fin y al cabo, un robot no te puede servir un plato con la calidez de una persona, ¿no? Pues cuidado, porque esto es una trampa. Este es el argumento que se oye una y otra vez. Lo podemos llamar la falacia del camarero. Pero es una visión peligrosamente simple, porque una economía turística es muchísimo más que la persona que está en primera línea sirviendo. Aquí está el punto clave. Los empleos, como el de camarero, paradójicamente, están más protegidos a corto plazo. Los puestos que están en verdadero peligro son los de cualificación media y alta dentro del propio sector. Los gestores de reservas, los analistas de precios, los especialistas en marketing, los coordinadores de operaciones, todo eso es trabajo definido y por tanto es súper vulnerable. La automatización está vaciando la capa intermedia del sector servicios. Vale, seamos sinceros. Ante todo esto, no hay una solución mágica. No hay un cursillo de fin de semana que te dé un certificado de inmunidad. Pero sí que hay un marco, una serie de ideas para empezar a actuar. El primer paso es un cambio de mentalidad. Hay que usar estas herramientas para hacer cosas que antes eran imposibles, no solo para hacerlo de siempre un poco más rápido. El segundo es ponerse a practicar, de forma activa, el pensamiento crítico, la creatividad, conectar ideas. El tercero es un ejercicio de honestidad radical con uno mismo sobre qué partes de nuestro trabajo son vulnerables. Y el cuarto, que es el más complicado, es un debate que tenemos que tener como sociedad. ¿Cómo adaptamos nuestras redes de seguridad a una economía que puede producir más con menos gente? Y esto ya no va de ideología, va de pura aritmética. Esto no es una profecía sobre el futuro, es una descripción de lo que ya está pasando. Las reglas del juego han cambiado y mucha gente va a tardar en darse cuenta. La tormenta no es algo que viene, es que ya estamos dentro de ella. Y mientras el debate público se distrae con otras cosas, la pregunta de verdad es individual. ¿Cuánto tiempo más se puede permitir a alguien esperar sin empezar a prepararse?